Hoy vamos a ver la historia, muy cortita, de una suegra de la Biblia. No sé por qué se ríen, yo no sé. Yo menciono la palabra suegra. ¿Cuántas suegras hay aquí? A ver, levanten la mano. Con valentía, vamos. ¿Cuántas suegras hay acá? Muy bien, muy bien. Muy bien. El relato de esta mañana tiene que ver con una suegra. Y si no, fíjese lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 29 al 31. Marcos 1, versículos 29 a 31. Y dice así: tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Ahí está, la suegra de Simón, o sea de Pedro, estaba en cama con fiebre. Y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Cortita la historia, y es la historia de una suegra. En este caso era la suegra de Pedro, de Simón. Y pasaba que tenía un cuadro febril, como tantos de esta época, ¿no? Esta semana hablando con algunos de ustedes, pastor, estoy liquidado, estoy liquidada, tengo fiebre, no me puedo levantar, tengo tos, estoy a la miseria. Bueno, ¿sabe cuál era la diferencia entre estos cuadros gripales que tenemos nosotros hoy y lo que en aquel tiempo podría entenderse que era un cuadro infeccioso? Es que hoy hay una medicina que ha avanzado, hay una ciencia médica que ha avanzado, una ciencia farmacológica que pone una cantidad de medicamentos a su disposición, y entonces usted hoy con un ibuprofeno la pasa. Pero en aquel tiempo no había eso. Y entonces de pronto una persona con un cuadro infeccioso podía perder la vida. Así de sencillo. Además, una segunda instancia, que tener fiebre indicaba infección. Y las personas de alrededor decían, bueno, cuidado, podemos contagiarnos nosotros también y nos puede costar caro. Este era un poco el cuadro de situación de que en aquella casa se vivía. Pero de pronto estaba Jesús. O sea, Jesús era el cambio de ambiente, Jesús era la persona determinante, lo que cambiaba historias. Y Jesús intervino allí. Pero a mí me llama la atención que Jesús se entera del tema porque hubo algunos que fueron y le dijeron a Jesús. Le dijeron, mirá, hay un enfermo en la casa, hay una enferma en la casa. La suegra de Pedro está enferma. Y yo quiero hacer una breve bajada sobre este tema, la importancia de aquellos que se establecen o que se levantan como puentes. Puentes entre Jesús y una necesidad. O sea, yo no sé cómo hubiera seguido la historia sin estos que le fueron a avisar a Jesús. Pero lo cierto que todo comienza con ellos, que fueron a avisarle a Jesús, a decirle a Jesús. Y la bajada que yo quiero hacer es la importancia que hoy tiene que haya algunos que no necesitamos tener nombres, cargos, títulos, sino algunos que estemos dispuestos a orar por los demás. Como pastor no puedo menos que decirte, la reunión menos asistida es la del miércoles. ¿Y sabe cuál es la reunión del miércoles? No la escucho. Reunión de oración. ¿Qué hace usted cuando tiene un problema? Pide oración. Pero claro, y aparece ahí en los temas de oración, en el grupo de oración, por favor oren por mí, por favor oren por mi hijo, por favor oren por mi cuñada, por favor oren por mi vecino. Y está bien. Pero yo te pregunto, ¿cuándo vas a orar vos por los demás? Ah, no, pastor, pero hace frío. No lo siento, pastor, ir a la iglesia.
y tantas otras excusas o situaciones reales que muchas veces esgrimimos. Pero hoy quiero hacerte notar la importancia de algunos que le hablaron a Jesús. Y yo quiero llamarte en esta mañana, antes de empezar el sermón, porque el sermón tiene que ver con otra parte, la importancia que tiene que una iglesia ore. La importancia que tiene que una iglesia clame. La importancia que tiene que el pueblo de Dios se una para pedir, para rogar, para decirle a Jesús qué está pasando allí. Así que acordate, miércoles, no te olvides. Y el jueves es más fácil todavía, porque es por Zoom. O sea, sin moverte de tu casa, te conectás, te llega la información, o sea, el link, lo único que tienes que hacer es apretar, cliquear sobre el link y ya estás conectado. ¿Qué te impide? Y esto es lo que yo te quiero llamar, a esta reflexión. Saben que la reunión más importante no es esta. Te dicen, pero pastor, ¿la reunión del domingo? Sí, claro, por supuesto es importante, venimos, es el día del Señor. Pero la reunión que tiene un carácter decisivo para la vida de la iglesia es la de oración. Y si vos faltás, alguien falta. Y si vos no venís, y alguien no vino. Pero si venimos juntos y clamamos al Señor y doblamos nuestras rodillas, no solamente vamos a ver ya las victorias que hemos visto, porque aquellos que nos reunimos el miércoles vemos y experimentamos y después recibimos las noticias de cómo Dios obra, cómo Dios opera, cómo Dios interviene, los milagros que se producen. Pero por favor no te pierdas vos el milagro. No te pierdas vos de ser el protagonista, de ser ese algunos que le hablaron a Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entramos en el tema. A mí me encanta este pasaje porque justamente cuando lo vemos a Jesús obrar, a Jesús actuar, en este caso, yo saco por lo menos 3 enseñanzas acerca de cómo Jesús actúa, de cómo Jesús se mueve, cómo realiza la tarea Jesús. A veces nos cuesta, o sea, tratar de entender a Dios es imposible. Nuestra mente finita, nuestra limitación no nos permite llegar a entender la dimensión del mundo de Dios y cómo Dios opera y cómo Dios actúa y cómo Dios se mueve. Pero este pasaje nos revela en la persona de Jesucristo, que es Dios, algunas características del mover de Dios, algunas señales de cómo, algunas pistas de cómo Dios actúa con aquel que tiene necesidad. La primera cosa que Jesús hizo, dice, Jesús se acercó. Jesús se acercó. ¿A quién se acercó? A la suegra de Pedro, a la que estaba enferma, a la que tenía necesidad, a la que tenía la profunda necesidad de ser sana. Jesús se acercó. Y Jesús actúa en concordancia con la palabra de Dios y con el actuar de Dios, del Padre, de tal manera que, aunque no lo dice el pasaje, yo creo que Jesús tenía en cuenta estos pasajes que yo ahora les voy a leer y que nos van a proyectar en el Antiguo Testamento. El primero, en el Nuevo Testamento, Santiago 4:8. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Después sigue diciendo, pero quiero quedarme con subrayar esa frase. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Qué importante que es esta dinámica, que es cierto, Dios se acerca a mí. Y ahora lo vamos a ver claro en otros pasajes. Dios viene a mí. Dios me busca. Dios sale a mi encuentro. Pero de tu parte, de la mía, necesito responder, necesito replicar con la misma actitud. Yo también me tengo que acercar a Dios. Si usted nos acerca, hay un dicho en el mundo que dice, si uno no quiere,
2 no pueden. ¿Lo escuchó alguna vez ese dicho? Si uno de los 2 no quiere, los 2 ya no pueden. Porque falta uno, porque falta la voluntad de uno, porque falta la decisión de uno. Y entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Salmo 145, 18. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan de verdad. El Señor está cerca. El Señor se acerca. Fíjese también lo que dice Isaías 55:6. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Entonces, en los Salmos, David decía, un Dios que es cercano. El apóstol Santiago decía, acérquense, Él se acerca. Isaías, profeta mayor, dice, buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está cercano, porque Él es cercano. Lo primero que quiero dejarte entonces es la necesidad que tenemos, la necesidad que debemos provocar en nuestra vida de creer y saber que tenemos un Dios cercano. No es indiferente, no es lejano, no está ocupado en sus cosas, que no tiene tiempo para mí. ¿Alguna vez escuchó esto hablar? Alguna gente dice, no, Dios tiene tantas cosas que resolver en el mundo, justamente se va a acordar de mí. ¿Qué engaño del Satanás ese? Porque hace que la persona crea que no es suficiente, que no es tenido en cuenta. Sin embargo, el Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero, es un Dios cercano. La segunda verdad en el actuar de Jesús con la viuda dice que la tomó de la mano. Qué gesto dulce. Recuerde esto: enferma, fiebre, infección. Ya ir a tomar de la mano a una persona en esta situación era un riesgo. Claro, usted me puede decir, pero Jesús, Hijo de Dios. No, pero recuerde que Jesús era Dios, 100% Dios, pero también 100% hombre. Necesitaba comer, necesitaba dormir, se cansaba, le dolía las cosas, lloró. Entonces, de pronto Jesús la toma de la mano y para mí es un gesto enorme. Un gesto enorme. Salmo 73, 23. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Señor, tú me tomas con tu mano derecha, tomas la mía. ¿Qué dice justamente Isaías 41, 13? Dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré. Qué Dios tierno. Yo no sé a usted qué le sugieren estas palabras, pero a lo mejor tenías la idea de un Dios indiferente, un Dios frío. Sin embargo, me encuentro cuando voy a la Biblia con un Dios que realmente me transmite su afecto, su cariño. Un Dios que quiere ser mi Dios personal y quiere que yo sea su hijo. Deliberadamente Dios ha trabajado para que yo sea su hijo. Por eso recién cantábamos, no hay muro que me impida, no hay pared que lo detenga a Él para buscarme a mí. ¿Cuánto hizo Dios buscándote? ¿Cuánto se movió Dios para salirte al encuentro? ¿Cuánto hizo Dios? A veces estamos aquí sentados por muchos años y eso hace que muchas veces vamos perdiendo la noción de lo que Dios hizo conmigo, de lo que Dios hizo en mí, de dónde Dios me sacó, a dónde Dios me extendió su mano. Estaban los leprosos. Tocar a un leproso, la ley lo impedía. Un leproso era una persona
estigmatizada, separada, tenía que dejar su familia, tenía que caminar a 50 metros de una persona sana, tenían que tener un cencerro para que los demás oyeran y se pudieran separar. Un leproso era una persona, era digamos, un despojo en aquella sociedad. Y cuando vinieron leprosos a Jesús, a mí me impacta ver, y Jesús lo tocó. Y Jesús lo tocó. Qué tierna es esa figura, esa actitud de alguien que me toma de la mano. Todos nosotros fuimos niños, algunos hace mucho tiempo atrás y ya lo perdimos la memoria. Pero ¿cómo buscábamos la mano de mamá? ¿Cómo buscábamos la mano de papá? ¿Cuánto necesitábamos que nos tomen de la mano para cruzar la calle? ¿Te acordás? Y cuando tenías miedo, ibas corriendo y la mano de papá o la mano de mamá te daban seguridad. Así es nuestro Dios, al que vos podés correr, al que vos podés ir a buscar, del que vos te podés tomar de la mano, y Él la va a tomar y no te va a soltar. Aleluya. Este es el Dios de la Biblia. Así que Jesús se acercó y Jesús lo tomó de la mano. Pero hay una tercer paso que en este proceso con la suegra de Pedro se produjo, y es que le ayudó a levantarse. Le ayudó a levantarse. Salmo 145, 14 dice: el Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Respire. Hay un Dios que me toma de la mano y me levanta y me sostiene. Y la firmeza de su mano me da seguridad y me devuelve lo que necesito. Salmo 42. Me sacó de la fosa fatal, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Me sacó. Me levantó. Yo no sé cuántos de nosotros recordamos de dónde nos fue a buscar Dios. ¿Te acordás? ¿En dónde estábamos? La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios nos salió a buscar. Fue como el padre del pródigo que lo esperaba allí, mirando siempre el retorno del hijo rebelde que un día se fue. Y un día volvimos y un día nos abrazamos otra vez al Señor y nos sentimos perdonados. Cuando aún hoy hay personas que no nos perdonan. Pero Él me perdonó. Y si Dios te perdona, está todo bien. Lo otro ya vendrá. Dios te dará la oportunidad o no de a lo mejor sanar esa relación que se quebró cuando estabas en el lodo cenagoso, cuando estabas en el pozo. Pero Dios te perdonó. Dios te ayudó a levantarte.